Buenas noches y bienvenidos a otro capítulo de Sin Tabúes. Como saben, uno de los enfoques o uno de los temas que he querido tratar en este podcast ha sido las creencias religiosas, las organizaciones coercitivas y las sectas. El día de hoy nos está acompañando Francis Sánchez desde Colombia. Él nos va a ayudar o nos va a dar su testimonio con respecto a los testigos de Jehová. Bueno, primero que todo, Franci, bienvenido. Muchísimas gracias por el espacio, por acompañarme, por ser parte de esto. Me gustaría, no sé, que tal vez te presentes, que nos digas un poco, tal vez de qué parte de Colombia eres y que nos empieces a contar un poco tu experiencia. Hola Patrick, bueno, en primera instancia, un saludo para ti y también para tu audiencia de Sin Tabúes, tu podcast. Como ya mencionaste, mi nombre es Francis Sánchez, soy colombiano, vivo en la parte sur de Colombia, sur, y pues estoy acá en esta ocasión disfrutando de tu compañía y hablar de este tema que es tan común, tanto en Colombia como en tu país, Costa Rica, en de las sectas. Entonces, es un tema que a veces no se percibe a simple vista, pero que está impactando la sociedad colombiana. Perdón, disculpa que te interrumpa un momentito. Perdón, voy a traer el cargador de la computadora. Dame un momentito. Dale. Ahora sí, estamos. Me decías entonces, perdón. Sí, entonces, como te decía, es bueno que la gente conozca un poco más sobre este tema que a veces parece que no existiera, pero en la sociedad latina está afectando nuestros países, nuestras comunidades, la niñez, la juventud, adultos, y están siendo parte de esas agrupaciones coercitivas y afecta profundamente sus vidas y todo lo que tiene que ver con su trayectoria. ¿Cuánto tiempo, Franci, formaste parte de los Testigos de Jehová? ¿Llegaste a algún rango específico o fuiste simplemente un miembro? ¿Cómo fue tu experiencia al respecto? Pues mira, Patrick, te comento que yo inicié más o menos a los 9 años con esta secta. Llegaron a la puerta de mi casa a buscar a mi mamá, a adoctrinarla y posiblemente cuando tiene contacto con mi madre me empieza a llevar a mí a las reuniones de los testigos de Jehová. Tenía alrededor de 9 años más o menos y estuve dentro de la secta un periodo de 20 años. Alcancé algunos, por decirlo así, rangos, eh, siervo ministerial, fui precursor regular, eh, estuve a un paso de ser anciano, pero no lo logré, pero sí conocí mucho de la energía que hay dentro de la secta de los testigos de Jehová. Yo te voy a ser sincero, Francis, digamos, tal vez aquí en Costa Rica nosotros a los testigos de Jehová siempre los hemos conocido y, y cuando yo empecé, digamos, a tratar el tema de las organizaciones coercitivas, tal vez en el momento, inclusive yo mismo lo tenía tan normalizado que no vi a los testigos de Jehová como una secta o tal vez no los quise meter en el mismo saco porque como te digo, lo teníamos como muy normalizado dentro de la sociedad costarricense, pero bueno, vos que conociste tanto esa organización, háblanos un poco en general de la organización en sí, digamos, porque vos me hablas de los ancianos, tengo algún concepto por ahí, pero digamos, ¿cuál es en sí la estructura de la organización? ¿Quiénes son los ancianos? ¿Quiénes están debajo de ellos? ¿Cuáles son los rangos en ese sentido? Vale, entonces mira que haciendo un poco alusión, tuve la oportunidad de escuchar tu primer podcast en el que tú hablas acerca de las sectas, ¿sí? Y una de las claves de las sectas es que ellos no van a decir, miren, nosotros somos una secta abiertamente, sino que se camuflan en la sociedad y empiezan a atraer feligreses. En cuanto a la estructura que tú me mencionas,
es una estructura piramidal, ¿sí? Hay una base y puedes ir ascendiendo hasta llegar a lo más alto. Entonces, en la base de la pirámide están los estudiantes de la Biblia. Son personas nuevas a las que se les llega con una revista como es la Atalaya, la Despertar o volantes que la organización tiene. Posiblemente cuando tú empiezas a asistir a las reuniones, a simpatizar con esa organización, te empiezan a dar privilegios y tú ya puedes empezar a predicar. Entonces se te conoce a ti como publicador no bautizado. Y ya para seguir escalando en esta pirámide hay que dar un paso muy importante que es el bautismo. Entonces cuando tú te bautizas pasas a ser un publicador bautizado. Y se te abren unas puertas dentro de esa organización al haberte bautizado. Puedes llegar a ser, por ejemplo, siervo ministerial, que es como los diáconos que se conocen en la Iglesia Católica. Después de ser siervo ministerial, puedes llegar a ser anciano, o lo que en otras congregaciones se conoce como los pastores. ¿Sí? Yo creo que ya me vas entendiendo, ¿cierto? Y Ujú, correcto. también hay otros escalones que tú puedes ir haciendo, como por ejemplo ser precursor regular, precursor auxiliar, precursor especial, anciano, superintendente viajante, en fin. Y en la cúspide, acá en la punta de la pirámide, está lo que los testigos de Jehová conocen como el cuerpo gobernante, que es parte fundamental. Ujú. Lo que ellos digan acá, todo el mundo de aquí hacia acá tienen que cumplirlo. Si tú desobedeces, prácticamente te inculcan que estás desobedeciendo la voz de Dios. Entonces es una organización jerárquica. Hay un debate por ahí, Francis, porque ellos, o sea, mucho de lo que mencionan o de la forma de que se defienden es que no coaccionan tanto la parte económica, porque dicen que no están tan enfocados en eso. ¿Cómo manejan, digamos, o cómo se sostiene? O sea, si es como los testigos de Jehová dicen que ellos no presionan a la gente a nivel económico, ¿cuál es el discurso? O qué es lo que dicen al respecto? Mira, esto es de puertas para afuera, ¿sí? A la sociedad le dan a entender que, por ejemplo, ellos, en Ujú. comparación con las religiones, no piden diezmos. Y es verdad, los testigos de Jehová no piden diezmos, Ajá. pero utilizan dos versículos bíblicos que tú los puedes consultar. Es uno de los versículos en donde se menciona a la viuda pobre, ¿sí? El relato donde menciona que hay una viuda pobre que va y da de lo último que tiene y lo echa en las cajitas y las arcas para el templo. Y hay otro texto que menciona que Dios ama al dador alegre. Entonces los testigos de Jehová tienen un sistema de donaciones voluntarias. Tú donas lo que tú quieras, 50 centavos de dólar, $1, $2, lo que tu bolsillo te permita. El punto es que ellos están siempre recalca y recalca, repitiéndote que debes donar. ¿Por qué? Porque la viuda pobre, aunque tenía poquito, donó de lo poquito que tenía a la caja del templo. Y el dador alegre también lo hacían de esa forma. Y mira que es interesante que cuando hubo la pandemia, tú la recuerdas, ¿verdad? Se hizo mucho énfasis Ujú, en las ujú. donaciones. Hay que donar, done en efectivo, done con tarjeta de débito, done con tarjeta de crédito. Necesitamos sus donaciones. Y tú sabes que en pandemia muchas personas se quedaron sin trabajo, tuvieron que estar encerradas en sus casas, el flujo de dinero se hizo cada vez más poco, pero ellos estaban ahí insistiendo, insistiendo. Así sea que dones poco, pero no dejes de hacerlo. Y entonces, como ellos también construyen salones del reino, en las congregaciones se aprueban resoluciones para financiar salones del reino. Entonces, a cada publicador más o menos se le da un promedio de cuánto debe donar para seguir construyendo salones del reino o pagar el salón del reino en el que se están reuniendo. Entonces, la verdad es que siempre te están incitando a que dones, a que dones y a que dones y a que dones. Entonces, ese es el asunto con las donaciones voluntarias, que siempre te están pidiendo que des más. Francis, vieras que, digamos, yo, es como, o sea, parte de lo que a mí
me golpea un poco el tema. Yo nunca formé parte de los Testigos de Jehová, pero yo sí estuve en una estructura religiosa que trabajaba muy similar. Yo entré cuando era adolescente. Resulta que, o sea, siempre está la presión de la parte económica, aparte de eso, de que quiere que vos hagas el proselitismo, de que traigas más gente, de que te bautices, de que hagas todo esto. Entonces, prácticamente yo toda mi adolescencia lo pasé en una organización similar, aunque tal vez siento que por algunas características pocas, ciertamente no podríamos meterla dentro del mismo saco de una secta, pero considero que siempre es, o sea, te absorben. Y algo de lo que sí recuerdo es que llega un momento en el que esta gente se llega a convertir prácticamente en tu familia, en tu entorno social inmediato, o sea, la gente con la que más te relacionas, con la que paseas, con la que celebras, con la que, o sea, y parte del duelo que se vive cuando se sale de una organización como estas, es eso, es ese romper ese círculo, esa burbuja de mundo que tenías con esta gente con la que durante años formaste un vínculo y que de un día para otro prácticamente te tratan como si no existieras. ¿Cómo viviste esa parte? O sea, ¿cómo viviste esa experiencia? ¿Cómo lo confrontaste? Mira, aparte de lo que tú dices es cierto. Cuando tú entras a formar parte de una secta, la secta te aísla del resto del mundo, ¿sí? En mi caso, me aislaron de mi familia que no compartía las creencias de la secta. Primos, tíos, abuelos, compañeros de clase, amiguitos del barrio, ¿sí me entiendes? Entonces tu vida empieza a girar Ujú. en torno a las personas que conforman la secta. Entonces ya cuando yo salgo de la secta o me expulsan de esta secta, tú quedas sin red de apoyo, porque tu red de apoyo la construiste durante 20 años, que fue mi caso, dentro de la secta. Ahí está tu mejor amigo, incluso te enseñan que dentro de la secta vas a encontrar papás, mamás, ¿sí me entiendes? Y que los lazos que están ahí son más, incluso más fuertes que los lazos de sangre que tengas con personas que no están en la secta. Entonces, cuando tú sales, prácticamente quedas sin tu red de apoyo, te sientes solo, te sientes vacío y esos sentimientos te pueden inducir a que vuelvas nuevamente a caer en las redes de la secta. Entonces, mira que es algo muy peligroso que si tú no lo sabes manejar, puedes volver a quedar dentro y seguir hundiéndote en estas redes sectarias y coercitivas. ¿Cuál fue para vos la gota que derramó el vaso? O sea, el, el, no sé, ¿cómo fue para ti? ¿Fue como algo de un día para otro o ya vos ibas notando, fuiste notando cosas durante algún tiempo y llegó un momento en el que dijiste, hubo un punto de quiebre, que hubo algún acontecimiento que te dijo, no, definitivamente ya yo tengo que salir de acá? ¿Qué te convenció para salir? O sea, ¿qué te hizo renunciar definitivamente? Bueno, Eh, además de que no sé si fue una renuncia o si o si deliberadamente ellos te echaron. Mira, pues te cuento, Patrick, en la secta de los testigos de Jehová se manejan lo que son premios y castigos. Si te portas bien, te dan premios. Si te portas mal, te castigan. Y entre esos castigos están, por ejemplo, lo que se conoce internamente como censuras privadas, censuras públicas. Y el castigo más grande que se le puede dar a un testigo de Jehová dentro de la secta es expulsarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te portaste mal. ¿Sí? En mi caso, cometí un pecado que dentro de la secta se considera un pecado grave y entonces esto dio para que a mí me formaran un comité judicial. En el comité judicial se reúnen cuatro ancianos, cuatro pastores, como tú los quieras llamar, y evalúan tu caso y en mi caso decidieron que debían expulsarme. Entonces a mí me expulsan, pero cuando yo salgo expulsado, yo estaba tan adoctrinado que dije, no, o sea, yo estoy expulsado, pero tengo que volver a ser parte de este grupo y tengo que volver a recuperar todo lo que perdí por
esa mala conducta, ¿sí me entiendes? Entonces me expulsan y yo todavía estoy con la firme creencia de volver, pero poco a poco en mí se va despertando el pensamiento crítico, el pensamiento analítico, y por casualidades de la vida me aparece en internet que en las publicaciones de los testigos de Jehová hay imágenes subliminales, ¿sí me entiendes? Entonces para mí fue un shock y ahí fue donde yo empecé a despertar. Entonces en una de las publicaciones de los testigos de Jehová aparece una muñeca que es la muñeca Anabel. No sé si tú tengas referencia o contexto de Ujú, esta. ujú, correcto. En el mundo paranormal, ¿Estás hablando, perdón, de la Anabel, la que salió en la película o la original, digamos, la que tienen los Warren? la original, es que mira que esa muñequita Ok, ajá. la original, pues Que se era como una hicieron muñequita como de trapo, digamos, como... exactamente. Esa muñequita se comercializaba en Estados Unidos, se volvió muy popular, si me ujú, entiendes, en Estados Unidos. Y ya pues ahorita en este momento pues se considera como una muñeca, por decirlo así, diabólica. Y mirar esas imágenes de esta muñequita aparecían en las publicaciones de los testigos de Jehová, al lado de los niños. Y los testigos de Jehová creen en el paraíso, ¿sí? Que este mundo está como lo miramos acá, se va a terminar y va a venir una tierra nueva y vamos a vivir aquí en la tierra convertida en un paraíso. Y mostraban en una de las publicaciones el paraíso y a un niño y al lado del niño estaba la muñequita esta. ¿Sí me entiendes? Entonces eso para mí fue un shock. ujú. O sea, ¿por qué la organización pone estos muñecos con este contexto diabólico, por decirlo así, en sus publicaciones? Originalmente pensé que de pronto era una coincidencia. Listo, fue una coincidencia de los editores, de los que manejan la tipografía, el diseño gráfico, en fin. Posteriormente hice una investigación y aparecían más cosas o alusión al mundo paranormal en las publicaciones. Y entonces fue como que un choque en donde estuve 20 años de mi vida y luego ya empecé a cuestionarme muchas cosas de lo que hacía la organización. Empecé a darme cuenta de las falencias o de las creencias nocivas que tenían y eso terminó por despertarme y decir no, yo no regreso. Me quedé sin red de apoyo, sin amigos, solo, pero dije no, yo allá no regreso. Esto es peligroso y no quiero esto para mi vida. ¿Tu familia continúa dentro de la organización? Mi familia, sí, especialmente la que continúa dentro es mi madre. Eh, está todavía fuertemente adoctrinada. Entonces, mostrarle que ella es no una secta, ella automáticamente cierra su mente, levanta un muro y no razona. Entonces, ella todavía lastimosamente mm, está dentro de esta cárcel o de este grupo coercitivo. He escuchado, digamos, que, bueno, porque sí, vieras que el tema de los testigos sí me ha movido mucho en los últimos tiempos y sé que ha habido cambios en la forma de ver al cuerpo gobernante, en la forma de tratar a las personas expulsadas. ¿Tienes alguna referencia de eso? ¿Sabes cuáles han sido los cambios que ha hecho la organización últimamente? Sí, Patrick, la organización ha hecho algunos cambios con respecto al trato que se le da a los expulsados. Entonces, antes del 2024, o sea, hablemos del 2023 hacia atrás, se decía que a los que eran expulsados de los testigos de Jehová no se les podía hablar y ni siquiera dirigir un saludo. ¿Sí me entiendes? Te pongo el ejemplo. Tú y yo, Patrick, ahorita somos súper amigos, los mejores amigos, y somos testigos de Jehová. Pero a ti te expulsan, ¿sí? Entonces, si a ti te expulsan, yo ya no te podía saludar a ti, ni siquiera decir un adiós o un hola. Porque si yo hacía eso, me arriesgaba a que a mí también me expulsaran por estar desobedeciendo ese principio o esa norma. Ahora en 2024 se han hecho algunos cambios que tienen que ver con que ahora tú ya puedes saludar a un expulsado, pero no es un saludo
o una conversación larga, amena, que tú puedas tener con el expulsado. Simplemente es un hola, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Sería bueno volverte a ver en las reuniones de los testigos de Jehová. ¿Sí me entiendes? Entonces, desde mi Ujú. punto de vista, estos cambios simplemente son nuevas formas de manipulación, nuevas formas de control mental, dan como cierto sensación de flexibilidad, pero es totalmente lo contrario. Simplemente siguen manipulando a las personas. ¿Por qué te digo esto? Porque la secta te está dictando cuándo hablar, cuándo callar, y además te está diciendo que cuando tú puedes hablar, cuántas palabras decir. ¿Sí me entiendes? Entonces te controla aspectos pequeños y aspectos súper grandes de tu vida. Desde mi punto de vista, te repito, Patrick, estos son nuevas formas de manipulación, nuevas formas de control que están aplicando en las congregaciones y son una falsa sensación de flexibilidad o de que se están volviendo amorosos, por decirlo de esta forma. A vos, Francis, como niño, como adolescente, porque me parece que, o sea, basado en lo que me cuentas, prácticamente parte de tu niñez, toda tu adolescencia y parte de tu adultez hasta el día de hoy fue que estuviste dentro de la organización. ¿Qué consideras que te quitaron los testigos de Jehová en tu proceso de vida que podrías decir que te arrepientes? O sea, algo que vos digas, bueno, por ejemplo, para nosotros, para las personas que los conocemos desde fuera, sabemos que no hay, que para los testigos no hay cumpleaños, que no hay transfusiones de sangre, que son las cosas por las que siempre se les cuestiona. Pero a vos, de manera personal, ¿qué hubieras dicho? Mira, yo hubiera querido tanto, no sé, por ejemplo, disfrutar una Navidad o hacer un arbolito, o de qué aspectos me podrías hablar o me podrías mencionar que consideras que te hicieron falta como niño o como adolescente que la organización te quitó o no te permitió realizar. Mira, Patrick, diciéndote la verdad, siendo sincero, la organización me cortó las alas. Y esto te lo digo porque cuando uno es niño, uno tiene la mentalidad de crecer, uno empieza a tener ciertos gustos de pronto por estudiar una carrera universitaria, por emprender en negocios. Uno como niño quiere hacer muchas cosas, ¿sí me entiendes? Y ahí es donde vienen las restricciones. Entonces yo, después de los 9 años, nunca supe qué es que me celebraron un cumpleaños, nunca supe qué es una Navidad, nunca supe qué es ponerme un disfraz el Ah, 31. bueno, perdón que te interrumpa. Tomando en cuenta que, o sea, tus primeros 9 años sí había celebrado cumpleaños, sí había celebrado Navidad, o sea, a partir de los 9 años ya no tuviste derecho a eso a lo que habías estado acostumbrado. Exactamente, o sea, todo eso se va, ¿sí me entiendes? Es celebrar año nuevo con mi familia, con mis primos, con mis tíos. Tú sabes que acá en Latinoamérica, en esas fechas de diciembre, pues somos muy folclóricos, muy alegres, la pasamos en familia, compartimos una cosa, compartimos la otra, y de un momento a otro eso se va, ¿sí me entiendes? Y te enseñan, la Navidad, todas estas reuniones de fin de año son pecado, entonces chao, ¿sí me entiendes? Posteriormente, pues yo también quería ir a la universidad y no, porque la universidad básicamente te enseñan que es como, que es del diablo, ¿sí? En resumidas palabras, que allá te vas a volver ateo, que allá vas a dejar de creer en Dios y que te vas a alejar de lo espiritual y entonces es como un tema vetado. Algunos van a la universidad, pero siempre te hace énfasis en que mejor no vayas y en vez de dedicarte a la universidad, dedícale más tiempo a la organización. Y entonces te cortan las alas, los sueños, las Eh, ilusiones. Entonces, digamos, el concepto por el cual no te permiten o te restringen la universidad es como por un temor tal vez de que enfoques más energías de aquel lado a que estés dentro de la organización. Ese es el enfoque de ellos, me imagino.
Exactamente, ese es el enfoque. Y mira que desde mi punto de vista he podido notar que las personas, pues no todas, ¿no? Pero las personas que van a la universidad desarrollan lo que se llama el pensamiento crítico. ¿Sí me entiendes? Entonces, Ah, correcto. tú sabes que una moneda tiene dos lados, ¿sí? Pero también tiene un lado que es como el más delgadito. Entonces, tú una moneda la puedes ver prácticamente en tres dimensiones, pero dentro de la secta solamente puedes ver en una Ujú, dimensión. ¿Sí me entiendes? Cuando asistes a la universidad, ujú. tu mente se abre, desarrollas un pensamiento crítico, entonces vas a empezar a criticar a la religión. Y prácticamente eso te puede alejar del rebaño. Entonces te dicen, no, la universidad no es peligroso, te puedes volver ateo, es del diablo, te va a quitar tiempo para servir a Dios y todo eso. Entonces siempre te quieren, entre más ignorante seas, mejor. Me parece que utilizaste una muy buena metáfora, o sea, la forma que le explicaste, Francis, pero también me gustaría, bueno, tal vez yo había escuchado o he escuchado muchos testimonios de ex testigos y, digamos, en ninguno había oído el concepto de que un expulsado volviera a la congregación. Cuando eso ocurre, ¿cómo es ese proceso? Porque si ya te expulsaron, o sea, ¿qué quiere decir? Que tienes que volver desde cero, tienes que volver a bautizarte, o sea, ¿cómo hacen ese proceso? Mira, el proceso es sencillo, o sea, a ti te expulsan y pues, como te digo, o sea, no pueden tener una amistad contigo. Entonces tú tienes que reunirte y darles a entender a ellos que te has arrepentido de tus pecados y que quieres sinceramente volver a ser aceptado dentro de la comunidad. Entonces, para eso tienes que asistir semanalmente a las reuniones, porque ellos se reúnen semanalmente 2 veces. Tienes que asistir semanalmente a las reuniones por un determinado tiempo. Anteriormente era como por un año. Tú ibas al Salón del Reino, te reunías por un año, pasabas una carta a los ancianos en la cual le decías, señores ancianos de congregación, quiero expresarles mi deseo de volver a nuevamente ser testigo de Jehová. Me he arrepentido de mis pecados, comprendo que lo que hice estuvo mal, estoy muy arrepentido y por favor reintégrame a la comunidad. Entonces los ancianos se reunían contigo y O sea, miraban. dentro de todo este año, no, perdón, dentro de todo ese año no se te consideraba parte de la congregación, o sea, estabas haciendo méritos para pedir ese perdón, por decirlo de una manera. Eras, por decirlo así, un objeto extraño. Acá en Latinoamérica decimos como mosco en leche, no sé si entiendes la expresión, ¿sí? Ujú, sí, correcto. El Sí, mosquito, sí, sí, el que nosotros también lo usamos. exactamente. Entonces, tenías que hacer ese proceso de asistir al Salón del Reino por un año, nadie te saludaba, te ignoraban totalmente, pasabas la carta y si los ancianos miraban que en verdad estabas arrepentido, te reintegraban a la congregación y se daba un anuncio, ¿no? Por ejemplo, Patrick es Ah, o nuevamente, sea, per- perdón, ese año que vos llegabas, no, o sea, no podías involucrarte, o sea, la gente no se podía involucrar contigo, o sea, era simplemente como que llegabas a hacer, por decirlo así, el acto de presencia, pero no había ningún tipo de aceptación, ningún tipo de contacto con el resto de los miembros. exactamente, te aplicaban lo que es la ley del hielo o la muerte social, que se Qué conoce en duro. términos como más técnicos, muerte social. Todo el mundo te ignoraba. Entonces imagínate A ver, un proceso tan duro. algo que yo recuerdo, Francis, que yo considero que a mí me golpeó mucho, de la organización en la que yo estuve, fue que eh, conforme va pasando el tiempo, vos te vas involucrando dentro del servicio de la organización y llega un momento en el que cuando te frenan o sea, esa situación de premio castigo que mencionabas, o sea, cuando te frenan, te quitan de servir y te convierten en un feligrés de banca. Entonces, claro, esa es una humillación pública. Esa es una humillación pública, ¿por qué? Porque durante
8 años te han visto parado en un altar, haciendo esto, haciendo el otro, y cuando te sientan, la gente empieza a murmurar y empieza a decir, bueno, ¿qué le pasó? ¿Qué era? ¿Por qué lo castigaron? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Este, ese es el tipo también de castigos y de muertes sociales que las mismas organizaciones también te realizan o te hacen confrontar. Sí, acá sucede lo mismo. Tú lo expresaste de una forma muy correcta cuando dices, ¿no? Que uno lo dejan en la banca. O sea, uno allá ni sumas ni restas cuando se hace en ese periodo. Entonces, eso causa en ti problemas psicológicos, problemas emocionales, problemas físicos y en verdad afecta tu integridad como ser humano. Hay, Franci, un aspecto que a mí me parece muy grave, que yo he escuchado, digamos, en testimonios de otros testigos, de que cuando hay un problema con un testigo grave que podría considerarse un problema legal, se les insta a no ir a las autoridades. Por ejemplo, si hay algún hermano, digamos, algún feligrés de los testigos de Jehová que comete algún tipo de abuso hacia un menor, por ejemplo, ellos no lo denuncian a la policía ni se les insta a los feligreses a ir a la policía. Se les hace lo que me mencionabas que era como un consejo Comité, interno, un comité. comité judicial. Un comité judicial y eso, digamos, es como un tipo como que te juzgan como si fuera legalmente dentro de la misma organización, pero no te acusan a las autoridades, me imagino, y vos tienes que entrar en un proceso de redención ahí. Exactamente. Mira, lo que estás mencionando ahorita es el gran problema que tienen los testigos de Jehová porque ahorita empezaron a salir a la luz muchos casos de abuso a menores que no se manejaron de la forma correcta. Se manejaron de forma interna, se escondieron, se archivaron esos casos en carpetas y bueno, dejemos que Dios solucione las cosas. ¿Sí me entiendes? Entonces, durante mucho tiempo taparon esas cuestiones y cuando sucedía, un padre de pronto decía, no, yo voy a ir a la policía a poner la denuncia. Y automáticamente se le decía que no, que eso se va a manejar de forma interna, que si lo hacían, pues se iba a manchar el nombre de la comunidad, o sea, el nombre de los testigos de Jehová, que se iba a manchar y todo eso. Ahorita en Estados Unidos, en Australia, en Europa, se están destapando muchos de estos casos de abuso de menores y es por eso que la organización en este momento, si tú investigas un poco, está llena de demandas, están pagando indemnizaciones por no haber manejado el abuso a menores de la forma en que se debe hacer, es decir, llevarlos directamente a las autoridades. Correcto. ¿Qué consideras que hay de cierto? Hay rumores, porque en este aspecto te confieso que no estoy del todo informado. Hay rumores de que hay conexiones de la organización con negocios ilícitos. ¿Sabes algo al respecto? Mira, lo que tengo conocimiento es que la organización de los testigos de Jehová, como tú sabes, pues es muy grande. Y aparte de las donaciones voluntarias, ellos invierten, invierten en acciones, ¿sí? Pues Ujú. imagino que tú has oído hablar de la bolsa de Nueva York, de la bolsa, Ajá, correcto. ¿sí? O sea, ellos invierten en los mercados de valores. Y hay unos documentos por ahí en donde ellos se muestra que han invertido en empresas de armamento, ¿sí me entiendes? Ah, Una ujú. organización religiosa que habla acerca de Dios y el amor y la paz, invirtiendo sus dineros en empresas armamentísticas, pues creo que eso ya da mucho que desear. Y Sí, sí, entonces sí, tú correcto. buscas en los registros y ahí te aparece Watchtower, Bible and Track y te menciona que es accionista de esas empresas porque esa es información pública. ¿Sí me entiendes? Esa es información pública, no está Ujú. escondida. Tú ingresas, hay formas de buscar esa información y te aparece. Entonces, parece que tienen negocios con
empresas armamentísticas, con tabacaleras y eso. Entonces no lo hacen de forma ilegal, lo hacen de forma legal, pero pues ya se manejaría lo que es una doble moral. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, correcto. A veces, Francis, vieras que, o sea, lo siguiente te lo pregunto de verdad con muchísimo respeto y nada más, o sea, incluso pienso que si no quieres responder la siguiente pregunta, estarías en todo tu derecho, pero te lo pregunto en base a que te digo, en vista de que me he sentido atraído por el tema, yo he visto ya muchos testimonios de ex testigos y hay ocasiones en las que siento que el testigo de verdad o el ex testigo está convencido de que esta es una organización coercitiva y que tiene cosas negativas por las cuales se desata de la organización. Pero en otras ocasiones he sentido que el ex testigo sigue creyendo en la doctrina de la organización y que hasta cierto punto hay un tipo de resentimiento, pero hay en algunas personas yo siento que si llegan los ancianos hoy y te ofrecen, te reintegramos, lo harían. ¿En qué punto estás vos? ¿Sigues creyendo en su doctrina? ¿Te sientes mal? ¿Te sientes aislado? ¿Te sientes resentido? Porque sería cualquiera, o sea, cualquiera de las dos opciones es completamente respetable, pero, pero desde el momento en el que tienen tantos huecos, por decirlo así, en su forma de ver las cosas y en su moralidad, yo personalmente, yo no me integraría porque no creo en las bases de la organización. ¿En qué punto estás vos en este sentido? Mira, Patrick, te lo digo de forma muy concisa. Yo soy en un punto de no retorno. ¿Sí me entiendes? Mi decisión es infranqueable, una decisión rotunda de no regresar. Yo tengo contacto con algunos ex testigos de Jehová que también están expulsados y concuerdan con lo que tú dices, que quizá quieren volver. Pero en mi caso personal, vuelvo y te repito, estoy en un punto de no retorno eh, por todo el sufrimiento que causaron en mí. Cuando uno empieza a darse cuenta de esta estafa, de que esto es una secta, obviamente uno se niega a creer que eso sea así. Posteriormente vienen lo que tú dices, sentimientos de resentimiento, de rencor, de ira. Por eso pasamos muchos que hemos pertenecido a sectas. Entonces esos sentimientos de resentimiento, ira, rencor, dolor, son normales. Con el tiempo los vas aprendiendo a manejar, a gestionar y todo eso, pero siempre quedan heridas, quedan secuelas. Entonces salí de una secta, pero no salí intacto. ¿Consideras que a nivel tuyo, digamos, como ser humano, te dejaron huellas? O sea, te dejaron huellas, te has tenido problemas de depresión, has tenido problemas vos como persona al confrontar la vida por haber estado en la organización. Claro, Patrick, uno queda con muchas secuelas, si me entiendes. Hace unos días hice una investigación sobre qué secuelas te deja una secta y las secuelas que te deja, por ejemplo, son secuelas psicológicas, secuelas emocionales, secuelas sociales, secuelas comportamentales y en mi caso me dejó secuelas espirituales. ¿Qué quiere decir esto? Que en la actualidad yo no puedo conectar con mi parte espiritual, ¿sí me entiendes? He tenido crisis de fe y se me hace muy difícil poder conectar con la parte espiritual. No sé si tú quedaste con alguna secuela parecida o esto, pero Ujú, ujú. para mí es muy difícil concebir que hay algo superior a mí. Entonces no puedo hacer esa sinapsis, esa conexión con lo espiritual. Yo te comento, bueno, en otro capítulo que hablé de esto,
yo mencionaba que yo realmente salí y a mí o sea, es que o sea, es extraño narrarlo porque no puedo decir que me echaron, o sea, porque nunca nadie me dijo váyase, pero te hacen este tipo de leyes del hielo, o sea, te hacen este tipo de muerte social, entonces, este, te hacen sentir tan mal que terminas yéndote. O sea, es otra forma de decirte que te vayas. Y yo pasé por una crisis muy similar porque yo salí del closet, digamos, con mi homosexualidad en el momento, bueno, para contarte parte de mi historia, estuve en administración durante 5 años en los que prácticamente bueno, prácticamente no, todas las semanas se me exorcizaba para dejar de ser homosexual. ¿Ok? Pasaron 5 años y yo me di cuenta que después de esos 5 años yo me sentía tan homosexual como el primer día. Entonces, llegó un momento en el que lo acepté. Yo dije, no, no puedo cambiar, pero no puedo cambiar y a Dios no le gusta esto. Entonces, yo decido elegir mi forma de vivir, pero no puedo seguir incorporando a Dios en mi vida. Entonces, yo tuve una crisis de fe en la que yo duré mucho tiempo en el que yo no, o sea, yo tenía vergüenza de dirigirme a Dios. O sea, tenía ese de decir, bueno, no, o sea, yo me asumo, él no me acepta y si no me acepta, pues yo no le hablo. Sí, te entiendo. Entonces, mira, es parte de todo lo que uno confronta. Este, a veces cuando uno toca, Francia, estos temas, la gente piensa que uno está en contra de la creencia o en contra de que se tenga una fe, pero no es eso. Como yo lo he mencionado en otros capítulos, usted puede creer en lo que quiera, pero fíjate cómo se forma una organización coercitiva o una creencia religiosa. Primero que todo, se forma en bases de que económicamente dependen de sus feligreses. Aparte de eso, tienen una estructura en la cual ponen a todo el mundo a trabajar de gratis porque, digamos, en el caso de ustedes tenían que ir a hacer el proselitismo, a llevar la palabra a otras personas, a traer más personas para que esas personas que vengan traigan más dinero, evidentemente. Y aparte de eso, cualquier servicio que usted haga en una organización, no es como que usted lo hace o sea, no es como que lo haces, por ejemplo, si tocas la guitarra, si tocas la batería, no, no te pagan nada. O sea, antes bien, te hacen ver que todos esos son privilegios de que vos estés sirviendo en la obra. Entonces, al final termina siendo un negocio con cero inversión y súper rentable. Y súper rentable porque aparte de todo, no pagan impuestos, bueno, no sé cómo se maneja en Colombia, son exentos de impuestos y no hay nadie que los regule. Sí, eso es verdad. Tienes toda la razón. Acá funcionaba exactamente lo mismo. Eh, Te pedían que te esfuerces por predicar más, por estar más en la organización, eh, y es como algo muy inmersivo. Cada vez te involucras más, te piden más y nunca es suficiente. Y no te dan ningún reconocimiento monetario. Simplemente como la palmadita en la espalda, lo estás haciendo bien y ya. A nivel de tiempo, Francis, porque tal vez, o sea, las personas que estamos externas no sabemos cómo manejan eso, pero tengo entendido que a ustedes, bueno, a los testigos se les pide una cantidad de horas de predicación o de salir a las calles mensual, semanal, ¿cómo manejan eso? Mira, eso también ha cambiado un poco. Antes tenías que registrar cuántas horas predicabas. Tenías que registrar cuántas revistas atalayas entregaste, cuántos estudios bíblicos o cuántas personas estabas visitando para
adoctrinar, ¿sí me entiendes? Que se llamaban estudios bíblicos. Entonces, todo eran números y tú le entregabas ese informe, que era un papel, en un papel, le entregabas el informe al anciano y los ancianos evaluaban tus números y ahí miraban qué tan comprometido estás tú con la organización en base a los números que tú estabas entregando. Entonces, era otra forma de tenerte controlado, ¿sí? Si tus horas eran poquitas, hermanito, ¿qué te pasa? ¿Por qué no has salido a predicar? Te invitamos, esfuérzate un poco más, tú puedes, eres joven, date el tiempo, ¿sí me entiendes? Entonces te iban midiendo ahí. Y prácticamente llegas a ser un número más en esa organización. Actualmente ya no se les pide que registren las horas, solamente a los que son precursores regulares o precursores auxiliares se les pide que registren cuántas horas están predicando y se les va midiendo su compromiso con la organización mediante estos números. ¿Consideras, Francis, que la organización sigue haciendo una brecha entre vos y tu madre? Claro, sigue siendo una brecha. Llevo 5 años sin poder ingresar a la casa donde yo me crié y donde vive mi madre. 5 años en Parece, donde 5 años en donde la he mirado un par de veces y una de ellas fue porque estuvo en una clínica de una cirugía. Entonces, la secta rompe vínculos familiares, rompe vínculos sanguíneos y el daño que hace ahí es enorme, la verdad. parece mentira, Francis, que este tipo de organizaciones hagan lo que vos nos estás mencionando, o sea, rompan un amor tan sagrado Tan fuerte. como el de la madre con un hijo y prácticamente te, te coaccionen, o sea, y te enseñen que si no están en la misma página, que si no creen lo mismo, que si no están en la misma conexión espiritual, no pueden estar uno dentro de la vida de otro. O sea, qué lamentable que, o sea, no solo que exista la idea, sino que se haya metido tanto en la mente de las personas que han sido captadas, de manera que ya lo tengan como algo normalizado, o sea, que ya digan, bueno, y si mi hijo no quiere volver a la organización, pues entonces yo dejo de tener hijos, o sea, eso sí me parece muy lamentable, la verdad. Sí, es una realidad que se vive dentro de la secta, que solamente podemos comprender los que hemos hecho parte de esta secta. Y se, se mira esa fractura, ese rompimiento de lazos familiares, aunque ellos niegan que esto sucede, ¿sí me entiendes? Y dicen que la expulsión es un acto de amor, que es porque te aman, te dan este tipo de castigo. Pero en realidad es un acto muy cruel, un acto, como te dije, que viola tus derechos humanos, tu integridad como persona, y lo único que hace es humillarte y dañarte en tu persona, en tu humanidad. Sinceramente, Francis, te agradezco muchísimo la valentía que el haber compartido tu testimonio implica, el haberme permitido entrevistarte, el haber formado parte de tu proyecto. Me gustaría, bueno, probablemente vaya a escucharte alguna persona que esté o sea, en el mismo proceso tuyo, que haya vivido cosas similares. Yo también he oído parte de tu podcast. Me gustaría, no sé, si quieres mencionar cuáles son tus redes, cómo sale tu podcast para que la gente lo pueda buscar en Spotify, en YouTube, donde aparezca. Vale, entonces pues los que quieran conocerme un poco más, tengo un podcast en Spotify, se llama JW Sobrevivientes. Ustedes lo buscan así y aparece. Y en Facebook también tengo una página que se llama con el mismo nombre, JW Sobrevivientes, el cual es un blog eh, personal de activismo
en contra de esta secta y sus prácticas dañinas y peligrosas. Y a los que están pasando por este proceso, muchachos, es duro, es difícil, se sufre bastante, pero quiero verlos del otro lado de la orilla. Hay personas que han sobrevivido a catástrofes naturales, catástrofes en accidentes, lo han logrado con todo en su contra y nosotros también lo podemos lograr. Podemos pasar a la otra orilla y aunque es difícil, se puede lograr, se puede volver a sonreír. Por eso mi podcast y mi página se llama JW Sobrevivientes. Primero tenemos que ser víctimas, vivir nuestro proceso como víctimas, superarnos y llegar a ser sobrevivientes. Una vez más, Francis, de verdad te agradezco muchísimo el tiempo, el espacio, y que sepas que, bueno, dentro de tu mismo lucha y dentro de tu mismo activismo, si buscas contar conmigo y con mi ayuda, pues de mil amores. Por acá, aunque sea a distancia, pues nos seguimos apoyando. Listo, Patrick. Te agradezco a ti por haberme dado la oportunidad de estar acá contigo. Te mando un fuerte abrazo. Sé que tenemos algo en común, es que sobrevivimos a grupos coercitivos. Te mando el apoyo que necesitas para que sigas con tu canal, con tu podcast Sin Tabús. Y te deseo éxitos. Un abrazo para ti, para tu comunidad. Y ojalá de pronto, más allá, también puedas contarme tu historia y la puedas llevar a otras personas en mi podcast, en mi página. Entonces, te agradezco la oportunidad, te mando un fuerte abrazo y espero poder seguir en contacto contigo y con tu comunidad. Muchas gracias. Buenas noches, que te vaya muy bien. Listo, Patrick, nos vemos. Chao.